El sindicato del INAU aceptó retomar tareas el domingo tras un paro por el procesamiento judicial de 26 funcionarios el viernes último y luego de que el gobierno decretara la esencialidad del servicio. Pese a volver al trabajo, los funcionarios manifestaron a través de su sindicato que se replegarán si hay actuaciones que representen riesgos para su seguridad. Hoy, a las 11 horas, habrá una reunión en el Ministerio de Trabajo donde un grupo especialmente designado analizará eventuales cambios en el protocolo de actuación de los funcionarios del CIRPA. Recordemos que el viernes el juez Gustavo Iribarren resolvió procesar con prisión a 17 funcionarios del Centro de Privación de Libertad, CEPRILI, por considerarlos autores y coautores del delito de tortura, al tiempo que procesó sin prisión a otros 9 funcionarios como cómplices de ese delito, entre ellos el presidente del sindicato del INAU y vicepresidente del PIT-CNT, José Lo López, ex vicepresidente en realidad, ¿verdad? Porque ya dejó de serlo. La imputación de estos cargos tiene que ver con los maltratos recibidos por adolescentes recluidos en este instituto que se hicieron públicos, como todos sabemos, a través de la difusión de un video en varios medios de comunicación. Bueno, ¿cómo vieron este tema? Porque tiene múltiples aristas y en el fin de semana ha pasado de todo, ¿no? A ver, más allá de lo que ha pasado el fin de semana de lo funcional, me parece que este fallo judicial, viene a romper, es como un pequeño terremoto en todo el sistema, yo no digo de represión, sino de control de los recluidos. En este caso de menores, pero yo no diría que solamente abarca a menores, porque lo que pasó con estos 27 funcionarios, en el final yo con los números termino 26, 17 y 9, ¿verdad? Los 26 funcionarios eventualmente podría pasar con cualquier otro funcionario, por hablar de lo público, que está a cargo de otras personas. Puede ser policías, puede ser, no sé, otros funcionarios de otro tipo de hogares. ¿Y por qué no digo represión? Porque todas estas tareas, que son complicadísimas, yo no le voy a sacar gravedad a lo que hace esta gente. Está claro que están tratando con chicos muy complicados y muy violentos en algunos casos, que obviamente ellos han sufrido esas consecuencias. Pero de por sí el trabajo de esta gente no debe ser de represión. En todo caso debe ser de control como máximo. Y como dice el juez, y en eso yo estoy de acuerdo, creo que también lo dijo la fiscal, tienen que intentar restablecer a esa gente a la sociedad. Sí, uno será utópico, pero es la rehabilitación. Como la función primordial dentro de ese centro. Evidentemente, más allá que después podemos entrar en la polémica, esto es tortura, no es tortura, hasta dónde les dieron, no les dieron, yo creo que el punto de partida es que hubo un abuso, sin duda hubo un abuso. Ustedes se acuerdan, y sé que me van a odiar mucho por comparar esto, pero cuando se discute durante la dictadura las torturas que los militares ejercieron sobre militantes políticos o no, porque dependerá de las situaciones, lo que siempre se ha dicho como argumento es: los militares representan al Estado, o representaban en ese momento al Estado. Las otras personas, incluso estando fuera de la ley, que de hecho muchos lo estuvieron, no representaban al Estado, por lo tanto debían ser controladas. ¿Cuál es la diferencia con este tipo de casos? Podrá parecer muy lejana, pero no, porque es lo mismo. Acá los funcionarios del ENAU están representando al Estado, como un policía representa al Estado. Y por lo tanto tienen una responsabilidad que como ciudadanos le debemos de pedir y le debemos exigir. Podrá esto parecer exagerado, pero en realidad en el fondo hay una función de contralor que es la deseable. Dejo por acá y así dejo de ver los demás opinar y después tengo otras puntas también. Sí, yo en algunas cosas estoy bastante de acuerdo con Karina. Creo que una primera cosa que se está planteando por parte del sindicato que no es cierta es que, bueno, todos estamos frente a, los funcionarios están frente a un posible riesgo de terminar teniendo que hacer esto. Falso, completamente falso. ¿De hacer esto lo que el tribunal determina que es en el auto de procesamiento torturas? Eso no es cierto, no puede ser cierto, y de hecho en ese caso hay que tener revisiones mucho más profundas. Entonces cuando se dice a cualquier funcionario le podría pasar esto, no, a cualquier funcionario que torture le puede pasar que después termine procesado
o que haya indicios de que torturó, le puede pasar que termine procesado. Cualquier otro funcionario que no torture, no le puede pasar esto. Porque además una cosa es que alguien diga, bueno, pero ustedes vieron la resistencia de los gurises en el video y eso muestra situaciones permanentes. Son complicados, está claro. A ver, son adolescentes en conflicto con la ley, más allá, y está bien después discutir sobre las causas. Entonces, por supuesto que no es como trabajar en un CAIF. Ahora, no se puede plantear que la reacción de los gurises requiere estos procedimientos. La mejor prueba de ello es el video. Cuando se da este procedimiento violento que el auto de procesamiento califica de tortura, los gurises no se resistieron. Entonces, el video muestra que si todas las situaciones son como esa, y en todas las situaciones hay este tipo de agresión, quienes están mal son quienes están haciendo, repito, lo que el auto de procesamiento configura como tortura. Y por último, para esta primera intervención, a mí me parece que el texto del juez es paradigmático en algunas cosas y en un sentido muy positivo. Por ejemplo, había personas que decían, bueno, pero ¿cómo se va a procesar por tortura a alguien que miró? Tal vez sí aquel que pegó patadas en el piso. Y el juez lo que plantea es, bueno, no, pero estamos ante un hecho único. No se puede tomar la acción de cada uno individualmente. Estamos frente a un acto que en su globalidad, en su totalidad, con la participación de todas esas personas, configura tortura. Entonces, por tanto, no es que participo de la patada, entonces torturé y si no, no. Lo que está diciendo el juez, y a mí me parece excelente, es, bueno, el acto en sí es de tortura y la participación y el silencio es consentir un acto de tortura. Felipe. Uno puede, y quizás la primera reacción que en lo personal tuve, y muchos conocidos que comentamos este hecho, cierta impresión al hablar del delito de tortura, por cómo entendemos, por su fondo, por su pasado. Pero si uno va a la lectura del acto de procesamiento, del auto de procesamiento, todas las conductas que describe el juez se ajustan típicamente a lo que la ley entiende por tortura. Quiere decir que desde el punto de vista penal creo que es un fallo impecable. Y como decía Martín, allí no hay ningún acto de provocación de esos jóvenes, que naturalmente, previamente rompen una tapa. Pero aunque lo hubiera, ¿no? Porque también tenemos que plantearnos eso. No, bueno, pero si aún lo hubiera, en el caso de los más violentos, los es que tienen otra que reaccionar bien circunstancia. son los, en este pero caso, los si hubiera habido funcionarios, provocación, es otra circunstancia. Pero aquí estos muchachos, cuando se abre la reja, previo a una conversación que mantienen con el director del centro, están quietitos, tiran algunos elementos que tienen en sus manos, que pueden ser eventualmente dañinos, y allí aparece esa horda de gente. Y hay incluso cuestiones que no salen en el video, pero que se describen en el auto de procesamiento, que son elocuentes, porque este es un proceso que dura varios minutos. Nosotros lo que vimos fue el extracto televisivo de 1 minuto, 1 minuto y medio. Pero a muchísimos de los jóvenes que no estaban involucrados, porque eran 2 jóvenes que estaban en esa actitud, son después con matafuegos, rociados, sacados de sus celdas, engrillados, movilizados, pateados. O sea, hay toda una serie de procesos violentos, absolutamente innecesarios, sin ningún fin, como señala el auto de procesamiento, que configuran esa típica conducta de la ley de tortura, que creo que en este caso es bien aplicada. Y quiero agregar además que esto viene a poner coto a una situación que tengo la absoluta certeza de que no es la primera vez que ocurre. La confesión de Joselo López al día siguiente es elocuente, cuando él dice este es el procedimiento, el protocolo que se usa habitualmente. O sea que ¿es la primera vez que ocurre esto? Yo creo que no. Es la primera vez que tenemos un video, es la primera vez que se hace público, pero creo que viene a, ponerle coto a una situación que se venía denunciando hace muchísimo tiempo, porque hemos visto denuncias de todo tipo, de la Comisión Interamericana, de la Institución de Derechos Humanos, sobre violación de los derechos humanos en esas dependencias, y creo que este accionar de la justicia me parece que es una buena cosa. Onir, a quien le damos la bienvenida. ¿Estás de acuerdo con justamente que se le haya tipificado y se los haya procesado por el delito de tortura que se establece en esta ley en particular? ¿O hay alguna otra figura penal que podría también contemplar de alguna forma los hechos y los acontecimientos que se ve en el video? Porque también eso es lo que ha planteado el abogado y los abogados en general que defienden a los funcionarios, ¿no? Que esta ley es demasiado, que fue pensada con otro fin, con otro objetivo, que fue con lo que tuvo que ver con las violaciones a los derechos humanos en dictadura,
y que se han dado otros casos, incluso veía declaraciones en el fin de semana de que se maneja que hay otros casos de procesamientos de funcionarios, pero que se los procesó por otras tipificaciones, ¿no? Por abuso de funciones en todo caso, u otros aspectos que no se lo considera tan grave como el delito de tortura. Sí, aparentemente ha habido también algún procesamiento por la figura de tortura en democracia, no hace demasiado tiempo. Pero a veces es difícil. No, después Perdón, hubo otros videos, Bueno. Este fue el que... Aparte, el que saltó el viral, entre comillas. Horrible decir eso. Aparte pero de todas las cosas, yo creo que lo que uno vio en el video es una muestra de cosas. Veo que, por ejemplo, en la investigación se va a... la fiscal pidió que se investigara también episodios que ocurrieron un rato antes o unas horas antes en el mismo centro. Y yo tengo referencias, como los tenemos muchos, sobre cuál es el clima en los centros de internación. Y realmente creo que si se va a hacer una investigación sería deseable que se fuera a fondo, que no se limitara a este episodio y a estos que aparecieron en el video, sino que realmente se aprovechara para hacer una limpieza. Y a mí me da la impresión de que mientras el material humano que trabaja en esos organismos del INAU sea el que es, esto va a seguir mal. Digo, porque es una cultura que está establecida desde hace muchísimos años. Ahí hay cuestiones económicas, ahí hay cuestiones, el acostumbramiento a un tipo de trato absolutamente despreciatorio hacia los internos, en definitiva, ¿no? Es decir, no se funciona con cabeza de educadores, se funciona con cabeza de represores. Esa es la verdad. Si la figura es tortura, bueno, de acuerdo al video a veces puede ser dudoso hasta dónde hay un exceso, un simple exceso en la fuerza, absolutamente injustificado, ¿no? Porque por lo que decía Felipe, no hay resistencia. Es decir, vamos a entendernos, los golpes, la violencia no son la regla de trato hacia las personas que están detenidas. Exclusivamente cuando hay resistencia o agresión hacia el funcionario se justifica el uso de la fuerza para reducir a la persona. Cuando la persona se entrega y se deja esposar, como se ve en el video, es decir, cuando llega el primero, le agarra la muñeca a uno de ellos y el otro se la deja para ser esposado. O sea que todo lo demás que ocurrió era injustificado. Si eso puede llegar a calificarse como tortura o es simplemente un exceso, bueno, es un problema técnico que lo resolverán seguramente el juez. Y lo que no tengo dudas es de que el proceso penal corresponde, que me parece absolutamente acertado que se haya dictado el procesamiento, y ojalá, lo que yo deseo es que esto se lleve hasta el hueso, que se averigüe y se escarbe sobre un montón de otros hechos que existen y que es posible conocerlos ahora a partir de esta investigación. Ovenir está sobrevolando sobre algo que yo vengo pensando y creo que se ha discutido poco, capaz que en los próximos días se empiece a discutir, que es la responsabilidad del Estado detrás de todo esto. Porque si bien no podemos generalizar, no podemos decir que todos los funcionarios del INAU son iguales, y podemos decir que estos 26 incurrieron en determinados tipos de abuso, y ahí el tema de la complicidad es interesante de analizar, pero en realidad hay responsabilidades atrás de varios tipos y que vienen de años, de décadas. Elegir los funcionarios adecuados, entrenarlos, capacitarlos, darles las herramientas. Estamos seguros que yo creo que no, que los funcionarios, y no es una justificación, los funcionarios de INAU están preparados para lidiar con este tipo de chiquilines y además intentar rehabilitarlos, que se supone que es el fin que tienen estos hogares, centros, lo que sea. Yo creo que no. Entonces, acá hay una serie de culpables y de cómplices o como quieras llamárseles, pero para ir a fondo, para ir al hueso, como decía Venir, para tratar de mejorar este sistema, hay que ir a las causas de todo esto. Y me parece que ahí sí le dejo una parte de protesta al sindicato, a los funcionarios. En muchos casos y durante muchos periodos no creo que hayan sido ni capacitados, ni entrenados, ni apoyados debidamente para manejar este tipo de situaciones, o situaciones tal vez no tan graves, o incluso, ¿qué pasa si son mucho más graves? Si sí hay resistencia de los chiquines, como ha habido en algunos casos, si hay violencia, ¿cómo van a actuar? Ahí sí está justificada el abuso, la violencia, la tortura. No, obviamente que no. Obviamente ahora, que no. Me parece pero ¿cómo se lidia con esas cosas? Hay que ser realistas, porque también vamos a entendernos, es decir, la imagen rosa de que
todo se puede hacer con mimos y buenos modales, tampoco es cierta, ¿no? Si vamos a entendernos, o sea, cuando hay actitudes agresivas de parte de un recluso, obviamente no hay más remedio, hasta por su propia defensa, el funcionario algún tipo de funcionario tiene que usar la fuerza. Ahora, yo lo que me pregunto es el perfil de esta gente, porque aparentemente, por lo que yo he podido averiguar, muchos de esos funcionarios que entraron ni son educadores, ni son policías, o sea, no son ni el tipo de funcionario que debe estar para reencauzar y reeducar, ni el tipo de funcionario que se supone que está adiestrado para ejercer la fuerza con cierto criterio. Entonces, ¿cuál es el criterio? Es decir, es un tema del ancho del brazo. Exacto. Mirándole afuera el peso físico. Hablando en plata, si uno pone matones en lugar de educadores o de funcionarios entrenados para ejercer medidamente la fuerza, lo que producen es este tipo de cosas. Yo hablé con uno el año pasado. ¿Sabes cuál? Yo hablé con uno en la Colonia Berro. ¿Sabes cuál era su mérito para ser contratado? Patovica. Claro. Es el perfil ese era el perfil del funcionario. Es que la verdad que está bueno ver el video entero, que no sé si está colgado en algún lado, pero yo vi por lo menos 20 minutos, hay más, pero yo vi como 20 minutos en el momento en que lo empezaron a editar. Y ahí lo que se ve es como una cultura de bronca contenida de años. Y esto tampoco es una justificación, pero si el Estado permite que permanezcan en lugares tan críticos gente con esa bronca contenida, porque obviamente han pasado momentos feos, los han atacado, entonces ahí está muy bravo, porque esto puede pasar con ese grupo o puede pasar con otro grupo en cualquier momento. Lo que sí es cierto, y en eso es interesante cómo analiza la complicidad tanto el juez como el fiscal, es que el que está mirando, arengando o simplemente siendo testigo de eso es cómplice. Y últimamente hemos tenido ejemplos de eso hasta en estos videos horrorosos que han aparecido sexuales o pseudosexuales en algunos en el El que está mirando avala estas situaciones, y si es el caso de un dirigente sindical, aún más, porque tiene autoridad moral detrás. A decir que eso es habitual, es lo que se hace habitualmente y que es el protocolo indicado, es terrible, inadmisible. No, y además yo quería introducir un punto, porque es cierto, yo comparto que la formación o la mejor calificación de las personas que entren va a mejorar el estado actual del CIRPA. Lo cierto es que una persona sin formación puede darse cuenta cuando está torturando. ¿Se entiende? Entonces, estoy totalmente de acuerdo con los compañeros de la mesa en que cuando uno ingrese personas con formación, capacitadas, van a tener un montón de herramientas para trabajar con esos gurises. Pero además, en este caso no es falta de herramientas, porque es lo que decía Novenir, lo que decía Felipe, creo que lo comentamos todos. En este caso no eran necesarias herramientas adicionales, porque los gurises conversan con la persona que está en la puerta, tiran las cosas, y si uno mira el video, además hasta corren las piedras que tienen cerca, para que para asegurarles la violencia es cuando rompen ellos, pero antes de que entren los funcionarios. Exactamente, pero unas no había tapas nadie de concreto. Otro sí, a ver, ¿por dónde siguen? Porque también nos queda por analizar los hechos que ocurrieron en el fin de semana después, ¿no? Sí, yo además quería decir simplemente que a mí me queda la duda, o más que la duda, tengo la impresión de que esto, independientemente de que está perfecto que se haga el procedimiento, que se los procese, que me parece, ojalá hubiese pasado antes, no tengo duda de que esto además fue de alguna manera planificado, ¿no? Es decir, me parece que fue ¿por el gobierno decís vos? No, yo no puedo decir por quién. Digo que me parece que no es casual la actitud de estos muchachos. No tienen ninguna posibilidad de amotinarse contra nada. Rompen una tapa, no se sabe con qué fin. Gritan por la puerta. Es decir, me parece que hubo de repente una mise en scène para que se produjera. Ahora, bienvenido sea en el sentido de que si es para poner en evidencia lo que pasa regularmente en ese tipo de establecimientos, ¿no? Simplemente mencionarlo porque creo que todas las cosas a veces tienen un grado de complejidad, nada es exactamente lo que parece, y está bueno verlo en su diversa complejidad, lo cual no significa en absoluto que se justifique lo que hicieron los funcionarios, ni que esté fuera de lugar que se sigan los procedimientos judiciales que se están siguiendo, ¿no? Y que el PIT-CNT adopte las medidas que corresponde que adopte con José Lo López, ¿no? ¿Cómo ven que va a quedar de ahora en más la relación también entre los funcionarios del sindicato del INAU y el gobierno
ante esta situación? Sabemos que, Gabriela Fulco fue quien presentó la denuncia penal, ¿verdad? Y el sindicato está en pie de guerra, por otro lado, desde que ella asumió, justamente por estos cambios que ha instrumentado, por las políticas que ha llevado adelante. No parece entonces tendrán que reestructurar. Si es lo que ella acaba de decir que desde el principio que era su objetivo, ¿no? Yo creo que además hay alguna lucecita de esperanza, porque cuando hablamos de esta patota que torturó según el auto de procesamiento, hablamos del sindicato. Yo quiero hablar de malos funcionarios y, por supuesto, que quienes tienen actitudes que a mí me parece que empeoran la situación, y empeoran la situación para el lado más fino, y acá hay que aclarar una cosa, porque incluso el secretario del PCNT cuando habló del lado más fino, habló de los trabajadores. De ninguna manera. Los gurises que están internados ahí son el lado más fino de toda esta situación. Entonces decía, en el sindicato hay tendencias minoritarias que se han expresado duramente sobre los hechos que vimos todos, entonces ahí hay por lo menos una luz de esperanza. Además hay un conjunto de funcionarios que no son todos ni mucho menos malos funcionarios, pero creo además que el problema de las últimas horas es que en el Estado uno no tiene personas que rápidamente puedan ir a trabajar con adolescentes en privación de libertad. Quiero decir, yo no puedo, si soy jerarca y hay una huelga, llamar a funcionarios del correo para que cubran esa tarea. Y por supuesto que lo que no debo hacer es llamar a las Fuerzas Armadas, que alguien ya lo podría haber pensado. Entonces, en realidad, el único recurso que le queda al jerarca es convocar a la policía, con los problemas que tiene, por ejemplo, convocar a la Guardia Metropolitana, que está preparada para otra cosa, no está preparada para trasladar adolescentes. Y por supuesto que entonces, ante el menor indicio de violencia o de algún tipo de situación, ni siquiera que llegue a violenta por parte de los gurises, ya sabemos cómo actúa la policía, que está preparada, determinadas fuerzas de la policía, para determinadas cosas. Está planteada ahora, lo comentamos más temprano, la denuncia que dice que va a hacer el sindicato del ENAU, ¿no? Por justamente una denuncia penal por lesiones de gravedad que sufrieron los internos del Centro CEPRIL y del CIRPA, luego de que el Ministerio del Interior, con la Guardia Republicana, trasladara a 19 de ellos al antiguo hogar Puertas en la madrugada del domingo, porque horas antes habían causado disturbios esos jóvenes. Hoy hablábamos con Juan Castillo, el director nacional de Trabajo, y él nos decía: adentro del centro no actuaron funcionarios del Ministerio del Interior. El problema fue en el traslado, pero esto según la versión que le habían transmitido los dirigentes sindicales, porque Castillo nos aclaraba que, por ejemplo, él no tenía la versión de la directora del CIRPA, de Fulco. Sí, yo creo que las versiones son confusas. Para empezar, pues no sabemos las circunstancias en las que se dieron esos hechos, porque no hemos escuchado a ninguna de las autoridades referirse al tema. Más allá de algunas imágenes, más allá de algunas imágenes, pero hay que ver las resultancias de esas imágenes, en qué circunstancias fueron. Si fueron en un enfrentamiento entre los menores y las fuerzas de seguridad, o fueron, como fueron los hechos del INAU, que fueron una agresión lisa y llana. Por ejemplo, veía declaraciones del diputado Fernando Amado, que dijo que vio ayer concretamente indicios de lo que en la madrugada del sábado hubo una batalla campal en el CEPRILI entre efectivos de la Guardia Republicana y jóvenes de los 19, dentro de los 19 que fueron trasladados, ¿no? El legislador Colorado dijo también que el ex Puerta pudo haber jóvenes esposados en las muñecas y con grilletes en sus tobillos. Algunos de ellos incluso compartían grilletes y tenían dificultades para incorporarse. Por eso, el tema es ver las circunstancias en las que es se muy dieron difícil los analizar hechos. eso hoy, O sea, no las conocemos, y creo que Fernando ni el otro legislador Andrade, creo que estuvo, tampoco las conoce, porque no presenciaron a ver si hubo provocación, si no hubo provocación, si hubo o no hubo resistencia. El poner esposas o grilletes no necesariamente Claro, configura, no porque a veces, como explicaba Venir, es necesario. Sin embargo, a mí me parece Pero no que lo sabemos en este caso, o lo que sí sabemos fue lo que pasó en el último caso. En este caso, no sé, habrá un video, habrá una denuncia de... Lo que sí se necesitarían son las explicaciones de la directora, de la presidenta de INAU, ¿no? A mí me parece igual, quiero dejar un comentario arriba de la mesa. Intentos de motín, capaz que tal vez ni llamarlo motín, pero principios de disturbio en estos hogares ocurren diariamente. Y hay experiencias infinitas de control de esto. Mire, el otro día me llegó el comentario de la realización de una asamblea
por parte de las autoridades, porque habían 2 grupos de gurises en un hogar enfrentados, peleándose. Terminaron haciendo una asamblea donde no hubo absolutamente ningún golpe y terminaron firmando un acuerdo los gurises en que otras cosas implicaba cuáles iban a ser las mediaciones cuando surgieran problemas. Entonces yo creo que nosotros tenemos esta imagen de, por supuesto, son gurises en conflicto con la ley, nadie lo está negando, pero tenemos esta imagen en donde nos pareciera que en algunos momentos incluso sería necesario meter algo así como tropa de élite, esa fuerza que aparece en la película brasilera, y yo creo que si esos momentos existen son el 0.00001% de las situaciones. Entonces, aún sin saber cómo fueron las cosas, yo tiendo a pensar que en este caso del fin de semana también hubo por lo menos abuso de poder muy grande solo en ver las consecuencias de los hechos, porque no me imagino, no me parece probable que estos gurises hayan intentado explotar el centro y salir a invadir el barrio. No, general, eso es otra cosa, no pero hacen, sí, no pero pasa. sí están al tanto de lo que está pasando y saben aprovechar claro. determinadas situaciones y determinados momentos álgidos. Este es uno donde puede haber vacío de poder.